presente. Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, aquí empecé a grabar en esta otra parte, en la pizarra, más que todo como para explicarles un poco con respecto a las clases presenciales, cómo va a ser y todas esas cosas. Bueno, básicamente el asunto es que para cumplir con un 30% de clases presenciales, a partir de la otra semana, entonces vamos a tener clases martes y jueves en el aula B210. ¿Ok? Para los que todavía no se ubican mucho en el TEC, que me imagino que son la mayoría, que creo que nunca han tenido que venir, ¿verdad? Al TEC. Ninguno de ustedes. Para la profe. Ah, bueno, para el lab, sí. Entonces, ahí, básicamente, como para hacerle un pequeño croquis, aquí está el edificio C4, que es donde tenemos las oficinas, donde tenemos los laboratorios en el tercer piso, ¿verdad? Que eso es un poco donde trabajamos. Ok, ahí, para que se ubiquen en mi oficina, básicamente, bueno, aquí tenemos el comedor. Y por aquí está la biblioteca. Ok. Entonces, ahí por si necesitan preguntarme algo, yo por lo general estoy viniendo casi prácticamente todos los días. Y si necesitan preguntarme algo, mi oficina está en el primer piso. Acá digamos, estas son las primeras oficinas que hay. Como el primer pasillo de oficinas. ¿Ok? Mi oficina es la primera que está aquí, junto a la ventana, casi a la pura par de las escaleras. ¿Ok? Por aquí están las escaleras. Entonces, aquí la primera, ahí está mi oficina. Por si necesitan, ¿verdad? Venir a preguntarme algo o algo al respecto. Ahora, esta es la biblioteca. ¿Ok? Aquí está el comedor y aquí, bueno, por acá está está la placita que está al frente del comedor. Y aquí, voy a borrar esto. Por acá, digamos, está el techito, que ese techo viene por acá y sigue aquí en el comedor. ¿Ok? Que ese es como el techo principal. Sí. Entonces, por acá hay un primer edificio. ¿Ok? Entonces, para ese edificio, por aquí, digamos, está la rampa, hay unas escaleras para abajo y hay unas escaleras ahí para seguir. Después, este edificio se conecta con un segundo edificio en la parte de atrás. Aquí hay 3 edificios conectados. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Que hay como por decirles así, hay como un puente que, ¿cómo es que se llama? Que conecta este edificio con este otro, digamos en la parte de arriba. Acá no me acuerdo si los 2 edificios estos, ok, este es el techo. No me acuerdo si los 2 edificios estos son llamados el B, pero en sí, aquí en el segundo piso, la última clase
que esa tiene dos puertas de entrada, ¿verdad? Y aquí están las escaleras. Esta última clase, esta es la que se conoce como la B210. ¿Ok? ¿Ya se ubicaron? ¿O hace croquis? ¿O todavía no? Igual, digamos, por acá está la plaza. Por aquí hay una plaza. Y por acá, digamos, está la fotocopiadora. Y aquí, digamos, este es el edificio. Bueno, nosotros antes estábamos en este edificio, que este es el edificio donde está matemáticas y ciencias sociales, en ese mismo edificio. Entonces, sí, básicamente este es la B210. Entonces, eso como para que no lleguen muy desubicados a la clase que vamos a tener. No quedó ninguna duda, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Creo que sí me ubiqué, profe, gracias. Ok, perfecto. Sí, más que todo para que después no anden por ahí corriendo buscando el edificio. Ok. Bueno, entonces, ya vamos para la clase de hoy. Que en la clase de hoy vamos a empezar, sí, vamos a ver dos de las presentaciones que yo había hecho. A mí es que personalmente no me gusta ver colisiones y centros de masa, básicamente la misma clase o la misma semana para poder hacer un poquito más de ejercicios. Pero bueno, así es como lo tiene la cátedra, entonces lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Ok? Para la clase de hoy, les doy ahorita la primera parte o la primera hora, les voy a explicar un poco lo que sería las colisiones y les voy a explicar lo que es la parte de centros de masa para que lo tengan ahí en cuenta. Y la segunda parte vamos a tratar de hacer algún ejercicio al respecto. Igual, cualquier cosa, escríbame un mensaje ahora después de la clase o si alguien se queda, si alguien se queda después de la clase para preguntar algo de la tarea o alguna cosa así, me acuerdan para subirles este documento. Vamos a ver. Estos documentos de acá, que son ejercicios resueltos. Bueno, en realidad me gusta más este. Este que son, no. Este no eran, no abrí el documento de ejercicios resueltos, pero básicamente este poco de ejercicios que tenemos acá de la tarea, yo los había resuelto todos y entonces ahí se los tengo que subir. Entonces voy a subirles esos dos documentos para que lo tengan ahí y puedan ver un poquito más de las cosas. ¿Ok? Entonces, para, para esta parte de colisiones o lo que sería la parte de conservación del momento, o a partir de la clase de hoy, lo que vamos a empezar a trabajar ya no van a ser con partículas individuales, sino vamos a trabajar con sistemas de partículas. Ok, vamos a trabajar con dos
o más partículas que se estén, que tengamos en el espacio. ¿Ok? Y esas partículas nosotros las vamos a observar como si fueran un conjunto o si el conjunto total va a ser un sistema ya propiamente dado. Entonces, las leyes de la física las vamos a aplicar no a cada partícula individual, sino vamos a aplicar las cosas como sistema de partículas. ¿Ok? Esa es un poco la idea de aquí en adelante, hasta el final del curso. Igual, digamos, muchas de esas partículas van a estar una pegada con la otra y entonces lo que vamos a generar es un cuerpo sólido. Y eso es en sí lo que vamos a estar manejando. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos a acordarnos de uno de los conceptos que les había hablado anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de momento lineal? O cantidad de movimiento, o momentum. Cualquiera de esos tres términos se refieren a lo mismo. Entonces, el momento era la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad de cada partícula. Ese es el momento de un cuerpo en específico. Entonces, el momento de un sistema como tal, compuesto por dos o más cuerpos, va a ser la masa del cuerpo 1 por la velocidad 1 más la masa del cuerpo 2 por la velocidad 2, si el sistema se compone de dos cuerpos, y así sucesivamente. Lo podemos tener hasta la cantidad de cuerpos que nosotros queramos. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema va a ser esa suma de todos los momentos como tal. Pero bueno, entonces, si el sistema lo vemos como una partícula, sería masa por velocidad. Bien. ¿Cómo habíamos definido nosotros en el curso? No lo que no lo que había puesto en la cátedra, sino lo que habíamos definido nosotros. Nosotros habíamos definido que la fuerza total aplicada sobre un cuerpo o sobre un sistema, ¿cómo se definía esa fuerza neta? Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La fuerza neta, entonces la vamos a definir como el cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de esto o no? Compañeros, compañeras, Profe, yo realmente no me acuerdo bien. ¿no se acuerda bien? Ok. ¿Pero lo va entendiendo? Sí lo voy entendiendo, pero no me acuerdo bien de esta fórmula. Ok. Bueno, igual esta es la que nosotros vamos a usar. Esto de acá, de que definimos la fuerza así, básicamente es para comprender lo que Profe, es el disculpe impulso una y las pregunta, colisiones. es que se ¿Sí? está pegando un poco. ¿Qué no sería la derivada? ¿Perdón? Perdón, Kaylin. Es que también se le escucha a usted cuando habla un poco pegado. Entonces no le entendí bien lo que me preguntó. ¿Kaylin? Kaylin.
¿Qué? Parece que me llega después la señal, me imagino. Ok. Bueno, entonces, ¿quiere? Lo vemos ahorita. A los demás sí se escucha bien. Compañeros, la señal. Sí, profe. Sí. Estoy. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la fuerza neta, ok. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que el momento de un sistema es igual a masa por velocidad. Ujú. Acá habíamos definido, cuando estábamos viendo la segunda ley de Newton, que la fuerza neta es igual al cambio de momento con respecto al tiempo. Pero este cambio de momento, en realidad, lo que nos va a decir o lo que nosotros podemos utilizar es que si la fuerza total es cero, si esa fuerza neta es igual a cero, entonces, ¿qué implicaría eso? La derivada del momento con respecto al tiempo es igual a cero. ¿Ok? Y ya ahora que ustedes han visto un poco de cálculo, la derivada de quién da cero. Compañeros. Si yo derivo ¿qué? Me da cero. Correcto, Kaylin, una constante. Entonces significa que el momento va a ser constante en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo saco el momento al inicio y saco el momento al final, ese momento no va a cambiar cuando se cumpla la condición de que la suma de las fuerzas netas externas sea igual a cero. ¿Ok? Y esto, cuando se cumple esa condición, nosotros llamamos que eso es una colisión. ¿Ok? Entonces vamos a definir un choque o una colisión cuando se cumple que las fuerzas netas es igual a cero. Y ahí entonces tenemos uno de los tres tipos de colisiones. Ahorita lo vamos a definir un poquito más, pero en sí, no importa si es una colisión elástica, inelástica o totalmente inelástica, básicamente se van a cumplir esa condición de que el cambio de momento es igual a cero. Ahora, si ese cambio de momento no es cero, yo lo que voy a obtener es que la fuerza aplicada por el tiempo en que se aplica va a ser igual al momento, al cambio de momento, o sea, al momento final menos el momento inicial del sistema. Y este cambio de momento, ¿ok? Este cambio de momento se le conoce como el impulso o el ímpetu, ¿ok? Entonces, eso sería la integral o la suma de las fuerzas por el tiempo que se está aplicando. Ay, disculpen. Ok, entonces ese sería lo que se conoce como el impulso lineal. ¿Cómo lo podríamos ver esto? Bueno, eso lo podemos ver de la siguiente manera. ¿Qué pasa si ustedes agarran
y le tiran una bola y usted la patea. Al usted patear la bola, usted le está aplicando una fuerza. Y esa fuerza se la aplica durante un pequeño periodo de tiempo. Entonces, por eso el impulso va a ser, o el ímpetu, va a ser la fuerza aplicada. Si esa fuerza es constante, entonces va a ser la fuerza multiplicada por el tiempo. ¿Ok? Y eso es lo que permite entonces que una bola que viene en esta dirección y si usted la patea, va a salir disparada en esta otra dirección. Entonces, ese cambio de dirección y el cambio de velocidad de la bola, ¿verdad? Corresponde a esa fuerza que le está aplicando en el momento en que la patea. Funciona igual, digamos, cuando una bola golpea una pared. Golpea la pared y en el momento del golpe, la pared le está imprimiendo una fuerza a la bola. Ok, entonces por eso es por lo que va a salir rebotado. Ok. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de impulso lineal, que va a ser la fuerza multiplicada por ese pequeño periodo de tiempo en el que estamos trabajando. Y ese impulso, como les dije, es igual al cambio en el momento. Así que si tenemos fuerzas externas, vamos a tener un impulso. Si no tenemos fuerzas externas, entonces el impulso es cero y el momento se conserva. Y eso es lo que llamamos colisiones. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos con esto? Sí, profe, está claro. Ok. Entonces, ya sabemos que para que haya una colisión, el momento se debe conservar. O sea, P inicial es igual a P final. ¿Ok? Y esas colisiones, entonces nosotros las vamos a definir de tres maneras diferentes, que son las principales formas en que se define una colisión. ¿Cuáles van a ser esas tres maneras? Bueno, vamos a tener el caso de las colisiones elásticas, las inelásticas y las totalmente inelásticas. Entonces, para que se dé una colisión elástica, debe suceder una cosa en particular. Y es que la energía cinética antes del choque y después del choque para todo el sistema va a ser constante. Si la energía cinética es la misma antes y después del choque, entonces definimos esa colisión como si fuera elástica. Sí. Ok. Si no son iguales, va a ser una colisión ya sea inelástica o totalmente inelástica. Y estas dos, entonces, ¿cómo las identifico? ¿O cómo las diferencio? La energía cinética inicial es diferente a la energía cinética final. Y yo no digo que la energía sea menor o que la energía vaya a ser mayor, porque pueden darse varias situaciones.
Un ejemplo muy común, que yo por lo general, eso se los presento en, digamos, les presento uno de los videos en la clase, pero ya ustedes saben que por cuestiones de copyright, prefiero mejor no jugármela y ver eso. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes tienen un arma o una pistola? ¿Ok? ¿Qué pasa al puro inicio? Antes de que se dispare la pistola, ¿qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras. ¿Cómo están los dos objetos? La pistola y la bala. Vean ustedes que la pistola y la bala, ambos van a estar al inicio quietos. Entonces significa que la energía cinética inicial del sistema es igual a 0. Ahora, cuando se dispara la bala, o sea, si la bala sale disparada, entonces se debe conservar el momento. ¿Qué significa eso? Que esta bala va a tener un momento en esta dirección y por lo tanto, como al inicio el momento también era 0, la pistola va a tener que salir disparada hacia atrás. Eso es como lo que se conoce como el culetazo, si no me equivoco, que es básicamente por la culeta que golpea la mano de la persona o el hombro de la persona que está empuñando el arma. Ok, entonces el momento de la pistola va hacia atrás, mientras que el momento de la bala va hacia adelante. Y como ambos tienen velocidad, entonces la energía cinética final va a ser mayor que 0. Por lo tanto, más bien vean ustedes que en este ejemplo se está ganando energía. ¿Pero de dónde proviene esa energía? Bueno, esa energía tiene que provenir de algún lado. Y en este caso va a ser la explosión que hace la pólvora que estaba dentro de la bala. Esa explosión de la pólvora es la energía que se va a requerir o que van a entregarse para que los objetos se muevan. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no. profe. Sí. Sí. Ok, ahora. Pero de ahí, con todo esto no les he dicho cómo se diferencian las colisiones inelásticas de las totalmente inelásticas. Bueno, hay algo muy sutil. Cuando dos o más cuerpos chocan, ¿ok? Si después del choque los dos cuerpos siguen pegados, o sea, siguen juntos, esas son las que se conocen como totalmente inelásticas. Si los dos cuerpos se despegan, son inelásticas. Sí. Sí, profe. Ok. Igualmente, aquí yo les expliqué un ejemplo en el cual la energía cinética final es mayor que la inicial. Pero eso es muy raro que ocurra. Lo más común es que la energía cinética final sea siempre igual o menor. Eso es lo más común, sea igual o menor a la energía cinética inicial. ¿Por qué? Porque cuando dos cuerpos colisionan,
estos van a perder energía. Y las principales fuentes de pérdida de energía que nosotros vamos a tener son debido al sonido. Otra de las fuentes va a ser, digamos, cuando colisionan dos carros y estos se deforman. Entonces la deformación también va a generar pérdidas de energía. ¿De qué otra forma? Bueno, los objetos después de chocar también se calientan. Entonces, calor, por sonido o por deformación son los tres principales o las tres principales fuentes de pérdida de energía. Así que, como ven, es muy difícil en la naturaleza real conseguir colisiones totalmente elásticas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes chocan dos bolas de billar? ¿Nunca han jugado billar? No sé, profe, se mueven entre, o sea, una mueve a la otra. Ajá, pero ¿qué pasa cuando chocan? ¿Nunca han escuchado las bolas golpearse? Están emitiendo sonido. Y si emitieron sonido, significa que van a perder energía. Igual, digamos, los ejemplos más comunes que se hacen son de bolas de billar, pero si hay, digamos, alguna pérdida de energía como tal. Entonces, esto de las ecuaciones, en esta presentación número 7, que se llama colisiones, viene entonces explicado un poco eso. Si una colisión es elástica, entonces se conserva el momento, como en toda colisión, y también se conserva la cantidad de energía cinética del sistema. ¿Ok? Y esto puede ser para dos o más partículas. Importante. El momento es un vector. Entonces, como vector, nosotros lo vamos a trabajar tanto en el eje X como en Y como en Z. ¿Ok? Mientras que la energía es un escalar. Así que no tiene componentes en X, en Y y en Z. Ahora, colisiones inelásticas, como les dije, por lo general tenemos una pequeña pérdida de energía debido al sonido, deformaciones u otros. Y en este caso solamente se va a conservar el momento. ¿Ok? Esto de que siempre es menor, no siempre. Ya les dije un poco que si tengo alguna fuente de energía durante la colisión, entonces puede ser que sea mayor la energía cinética final antes que la inicial. Y las colisiones completamente inelásticas, como ustedes ven en este caso, los dos carros quedaron pegados después de la colisión. Entonces, esta es una colisión completamente inelástica. ¿Ok? ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora solo nos queda hacer algunos ejercicios de esto de las colisiones. Entonces, eso sería un poco, digamos, lo que vamos a trabajar en este caso. Ahora vamos
a lo que sería la posición del centro de masa o velocidad de centro de masa o aceleración de centro de masa. Primero, ¿qué es el centro de masa? Compañeros, compañeras. ¿Qué es el centro de masa? Básicamente, el centro de masa va a ser una posición. Se reitera indicando posición del centro de masa porque también podemos tener la velocidad del centro de masa. ¿Ok? O algo por el estilo. Entonces, eso significa lo siguiente. ¿Qué pasa? O vamos a... Veámoslo así. ¿Qué sucede si usted agarra una botella? ¿Ok? Y esa botella la llena la mitad de arena y la otra mitad la deja vacía. O usted le pega aquí un poco de parafina en el fondo o algo bien pegado y deja la botella ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? O ¿qué sucede con la masa de esa botella? Vean ustedes que en la parte donde tenga ese otro material va a tener más masa y en la parte donde está solo el vidrio o esto hueco no va a tener tanta masa. Entonces, el punto de equilibrio de esa botella siempre va a estar un poco más centrado o un poco más dirigido hacia el punto donde tengamos más masa. ¿Ok? Este es, por decirlo así, el centro de masas del objeto. ¿Ok? Si un objeto, digamos una varilla, es una varilla rígida y toda la masa está concentrada a lo largo de toda esa varilla, entonces el centro de masa es el centro de la varilla. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, si nosotros tenemos partículas individuales, digamos, tengo una partícula por acá, otra por acá, con mayor masa, otra por acá con un poquitito de masa. Entonces, la posición del centro de masa siempre va a estar más cerca de donde más masa tenga. ¿Ok? A menos que esta partícula esté muy alejada. Pero sí, en términos generales, casi siempre va a estar un poco más ida hacia donde más masa tenga. Por eso, la posición del centro de masa se toma como un promedio ponderado, donde lo que vamos a hacer es sumar la multiplicación de cada masa por cada distancia y lo dividimos entre la masa total. Y de esa manera, entonces encontramos el centro de masa de un sistema de partículas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. Igual, si nosotros tenemos un objeto sólido, como por ejemplo una varilla, o si nosotros tenemos un plano sólido, ¿ok? Ahí
todo con masa. O si nosotros tenemos un cubo, ¿verdad? O un objeto en 3 dimensiones, también podemos obtener la masa, el centro de masa de esos diferentes objetos, ¿ok? Utilizando un poco lo que serían las reglas de cálculo. Entonces aquí tengo la posición del centro de masa. Aquí tengo la posición del centro de masa en ese objeto, o si no, lo puedo tener aquí. Esto en el caso de que sea en 3 dimensiones. En 2 o en 3 dimensiones. 1, 2 o 3 dimensiones. Para ello, yo voy a utilizar un concepto que ustedes lo conocen un poco, pero no lo conocen completamente. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos un objeto sólido como tal, vean que estas masas van a ser, por decirlo así, la masa completa del objeto. O, bueno, esta masa, digamos, esta suma, es la masa completa. Esto, lo que vamos a hacer es dividir el objeto casi que átomo por átomo. ¿Dónde está ubicado el átomo? ¿Cuánta masa tiene? Etcétera. Y vamos a sumar todo eso. Y como es una suma infinitamente grande, nosotros lo podemos ver como una integral. Entonces la posición del centro de masa va a ser igual a la integral de cada una de las posiciones por cada una de las masas. Como esas masas son casi del tamaño de un átomo, entonces va a ser un diferencial de masa. Ahora bien, para poder ayudarnos a resolver este tipo de ecuaciones, nosotros vamos a definir un par de conceptos ahí que van a ser importantísimos. En física 2, ustedes los van a utilizar para arriba y para abajo. Ese concepto, ustedes ya lo vieron en química. ¿Qué es la densidad de un cuerpo? La densidad del cuerpo se va a definir como la masa que tengamos por unidad de volumen. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Gracias. Ok, entonces esa densidad volumétrica nosotros podemos despejar y vean que este DDV va a quedar como un diferencial de X, un diferencial de Y y un diferencial de Z multiplicado. Entonces vuelve esto como una integral triple. Sé que no lo han visto, pero ahí se pueden simplificar un poco las cosas para que lo trabajen. Eso lo van a ver en mate superior. Ok, entonces, eso, cuando nosotros tenemos un objeto en 3 dimensiones, vamos a usar lo que se llama una densidad volumétrica. Si tenemos el objeto en 2 dimensiones, vamos a usar una densidad superficial. Esa letra de acá se llama la letra sigma. Y es una densidad superficial. O sea, va a ser la masa por unidad de área. Igual, si estamos en una sola dimensión, vamos a usar algo similar que se llama la densidad lineal, que es la cantidad de masa que tengamos en una longitud determinada. Entonces, esta de acá, si nosotros queremos sacar el centro de masa de un objeto en 2 dimensiones, sería por lo general una integral doble. Esta sería una integral simple y esta sería una integral triple. Pero eso
no se desesperen que ahí lo vamos a trabajar un poco más. Ok, la otra semana vamos a ver un poquito más eso. Y ahorita, permítanme unos minutos para hablarles un poquito más de esto del centro de masa y para ir al receso y después del receso ya empezar a hacer ejercicios. Ok, hay otro concepto en física que se llama el centro de gravedad. Que el centro de gravedad es aquel punto en el cual usted puede mantener en equilibrio un objeto. ¿Ok? Igual, la fuerza de gravedad siempre se va a aplicar en un objeto en el centro de gravedad de ese objeto. ¿Ok? Entonces, yo podría mantener este triángulo si pongo una pluma sosteniéndolo en el centro de gravedad. ¿Y qué diferencia hay entre centro de gravedad y centro de masa? Bueno, para términos prácticos dentro de la Tierra, son el mismo punto. La diferencia se da cuando nosotros tenemos campos gravitacionales diferentes. Por eso es por lo que, digamos, si nosotros sacamos el centro de masa a partir de las masas, el centro de gravedad ya no sería la masa, sino sería el peso del cuerpo. O sea, masa por gravedad. Y si la gravedad es diferente en distintos puntos, el centro de masa y el centro de gravedad son puntos diferentes. ¿Ok? Pero eso es como algo sumamente sutil. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, no, más. Profe, por el momento estoy bien. Ok. Entonces, si nosotros ponemos un objeto y el centro de masa está sobre la mesa o está bien equilibrado, ¿verdad? Estás sostenido en algo, entonces el objeto no se cae. Pero ¿qué pasa si yo pongo el centro de gravedad, digamos, en el aire? Básicamente, el cuerpo, como ahí en ese punto se le aplica la fuerza de gravedad, el objeto no estaría en equilibrio y se cae. ¿Ok? Igual, nosotros podemos tener cuerpos, por ejemplo, un cuerpo humano, el centro de masa puede variar dependiendo de la posición en la que se encuentra el cuerpo. ¿Ok? Y lo importante de esto es que las leyes de la física se van a aplicar, o digamos, el movimiento de proyectiles siempre se va a aplicar en el centro de masa. ¿Ok? Ese movimiento simple que nosotros vemos de un proyectil o en el de una caída libre, esos movimientos se van a aplicar siempre en el centro de masa de los cuerpos. Por eso, digamos, cuando ustedes ven una bombeta estallando en una feria, ¿qué es lo que ven? Ven que casi siempre lo que se ve es una esfera. ¿Por qué? Porque esto sigue este principio. Se viene el objeto para arriba y aquí después sigue para abajo. Es caída libre. Pero al estallar en el punto más alto, significa que una partícula se viene para acá. Entonces la otra va a contrarrestar para que el centro de masa de todo el cuerpo siempre siga estando
o siempre siga el movimiento de caída libre. ¿Ok? Y cosas por el estilo. Entonces, vamos a hacer una pequeña practiquita, así algo simple para que entiendan esto. ¿Ustedes sabían que su cerebro comprende bien este concepto de centro de masa? Compañeros, compañeras, ¿Por qué, profe? de lo aplican en su cuerpo siempre. Ah, bueno, sí. Vean, hagan una cosa. Levántense del asiento. ¿Ok? Levántense del asiento y estiren una pierna, digamos la pierna derecha, estírenla a la derecha. ¿Qué hace el resto de su cuerpo? Mantiene el equilibrio. Ajá, pero ¿cómo lo mantiene? Exacto. Todo el demás cuerpo, todo el resto del cuerpo se va en sentido contrario. ¿Para qué? Para que el centro de masa, siempre permanezca sobre el pie que ustedes están aplicando. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes han visto el reto de la silla? Compañeros, compañeras. No sé cuál, profe. ¿No sabe cuál? Es un reto donde las mujeres les va a ser muy fácil hacerlo y a los hombres es prácticamente imposible hacerlo. O a la gran mayoría de hombres no lo logran hacer. Ok, voy a pausar la grabación por cuestiones, porque voy a poner un video en YouTube para que ustedes lo intenten y lo podamos comentar. Es como contra la pared. Bueno, entonces vamos a ir reanudando. 5 de 6 respondieron ¿cómo es que se llama? La votación que les mandé. Aquí dice que 3 sí han leído el material de la cátedra, 1 aproximadamente la mitad y 1 hubo algo que no entendió. Entonces, básicamente esos fueron los resultados. No sé si la persona que no entendió quiere, ya le quedó claro con la explicación que vimos de la materia o hay alguna cosilla más como para explicársela. Compañeros, compañeras. No sé. No. Ok, del centro de masa. Eso es lo que quiere que hagamos ejercicios. Bueno, hagamos una cosa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, no voy a hacer los ejercicios propiamente, sino simplemente se los voy a explicar para que ustedes los puedan ir haciendo. ¿Ok? Vamos a hacer eso con respecto a la parte de colisiones
o de conservación del momento, o de momento, como tal. ¿Ok? Entonces, dice lo siguiente. Tenemos una partícula de 10 kilogramos de masa que se mueve con una velocidad dado por esta expresión de acá. Determinar cuando el tiempo es igual a 10 segundos, ¿cuál es la cantidad de materia? Perdón, ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal o cuál es la cantidad de, cuál es el momento de la partícula? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, momento es la masa multiplicado por su velocidad a los 10 segundos. Entonces vean que en este caso, como solo estamos en el eje X, sería cambiar el T por los 10 segundos y esto nos da entonces una cantidad de momento o una cantidad de movimiento lineal de 4.925 kilogramos metros por segundo. ¿Ok? Ahora, si yo quiero calcular la fuerza neta que actúa sobre la partícula, lo que voy a hacer es derivar esto. ¿Y cuál es la derivada de 5t al cuadrado? Sería 5 por 2, 10t, menos la derivada de t da 1 y la derivada de 2,5 da 0. Entonces sería 10 menos 1 y eso multiplicado, ¿verdad? Esta sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso lo multiplico por la masa y obtengo entonces lo que sería la fuerza neta. Ahora, tenemos este ejercicio, este lo hice con el grupo pasado. Si no, si quieren que resolvamos alguna cosa más, entonces lo vamos resolviendo. ¿Ok? Entonces dice aquí, una esfera de 0,5 kilogramos de masa se mueve con esta velocidad, justo antes de colisionar con otra esfera, cuya masa es de 1,5 kilogramos. ¿Qué se mueve a esta velocidad? ¿Ok? Entonces, la velocidad después de la colisión de la masa de 0,5 es esto. Entonces, ¿cuál es la velocidad final de la esfera más grande? O sea, la de 1,50 kilogramos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer para cada uno de los ejes la conservación del momento. Entonces, la masa 1 sería el 0,5 kilogramos multiplicado por la velocidad 1, por la velocidad inicial de la partícula 1. O sea, en este caso es de 2. Más la masa 2 sería 1,5 multiplicado por la velocidad inicial de la partícula 2, que sería menos 1. Entonces sería por 1 negativo. Sí. Y eso es igual a la masa de la partícula 1, o sea, 0,5 por la velocidad final 1. Sería por esta velocidad final. Más 1,5 por la velocidad final 2. Que esa no la conocemos. Lo voy a llamar Vx. Entonces,
Si despejamos de ahí Vx, ¿cuánto nos da? En este caso nos daría 0. Vamos a ver, 0,5 por 2 da 1. Menos 1,5 por 1 da menos 0,5. Y esto de acá me da menos 0,5. Entonces la velocidad final de la partícula 1 es 0. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Gracias. Ok. En el eje Y hacemos lo mismo. Y en el eje Z hacemos lo mismo. Peculiarmente, en este ejercicio, la partícula 2 queda quieta. ¿Ok? Ahora bien, si la partícula 2 queda quieta, ¿qué es lo que pasa con la energía cinética inicial del sistema y la energía cinética final del sistema? Vamos a ver. Para calcular la velocidad, vea que la velocidad es la velocidad de la partícula 1 sería agarrar esta velocidad al inicio y sacarle la norma a ese vector. ¿Cuál es la norma? Bueno, la raíz cuadrada de la componente en X, o sea, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esa es la velocidad de la partícula 1. Pero como es elevado al cuadrado, sería la raíz elevado al cuadrado. O sea, este cuadrado se me va con esta raíz. Sí. Y hacemos lo mismo con la velocidad de la partícula 2 al inicio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe, por el momento sí. Ok. Entonces nos da que la energía cinética inicial es de 20 julios. Ahora, para la velocidad, para la energía cinética final, tengo que sumar la masa de la partícula 1, o sea, 0,5 por esa velocidad. Y esa velocidad tengo que sacarle la norma al vector. ¿Ok? Y le voy a sumar 0 porque la velocidad, ¿cuál es la norma de este vector? De la partícula 2. La raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. Entonces, esa nos da 6,5 julios. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si conocemos esas energías cinéticas, la colisión va a ser elástica, inelástica o totalmente inelástica. Compañeros, compañeras. ¿Mm? ¿Qué va a ser? ¿Elástica, inelástica o totalmente inelástica? Sí, o totalmente inelástica.
Inelástica. Inelástica. ¿Ok? No puede ser elástica porque la energía cinética no se conserva. O sea, no tiene la misma energía cinética. Antes del choque y después del choque. Y no puede ser totalmente inelástica porque básicamente la velocidad final de la partícula 2 y la velocidad final de la partícula 1 son diferentes. No se quedan pegados las dos partículas. Entonces es una colisión inelástica. ¿Les quedó claro el ejercicio? Compañeros, compañeras. Bueno, aquí les dejo estos otros para que ustedes los analicen. Y aquí quiero que resolvamos o que veamos este. Ok. Este ejercicio, lo que tenemos es que viene una bola de 800 gramos a una rapidez de 30 centímetros por segundo. Se mueve hacia la derecha y esta se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Cuando a nosotros no nos dan las direcciones después de la colisión, nosotros simplemente la inventamos. Si nos da negativo, entonces significa que iba en contra de lo que nosotros habíamos dicho. ¿Ok? Pero eso para que lo tengan ahí en cuenta. Aquí nos dice, viene esta bola en línea recta y cuando llegue a este punto, choca contra la bola de arriba. Haciendo que esta baje a 30 grados, mientras que esta entonces va a tener que subir, porque el momento se debe conservar. En el eje Y al inicio no tengo momento, porque no se está moviendo ninguna de las dos partículas en el eje Y. Entonces, este tiene que tener un momento hacia arriba igual al momento que este se genera hacia abajo. Para que al final el momento total en el eje Y sea 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, al principio vamos a encontrar qué sucede en el eje X. ¿Y qué sucede en el eje X después de la colisión? Entonces sería masa 1 por la rapidez 1 en X. Y la masa 2 por la velocidad 2 en X. Note que esta es negativa. Ahora, antes de la colisión, debe ser igual a después de la colisión. Entonces sería masa 1 por la velocidad 1 en X. Que nos dice si la bola de 800 gramos tiene una rapidez de 15 centímetros por segundo después del choque, ¿qué va a pasar? Entonces, 0,15 metros por segundo por el coseno de 30 sería la componente en X de esta bola. Y de la segunda bola, entonces me va a quedar 0,50 por la velocidad en X. Y de ahí, entonces, despejamos y nos dice que la velocidad en X
es de menos 0,228 metros por segundo. Esa es la componente en X de esta bola. O sea, esta componente en X de esa bola después de la colisión. Negativa, ¿por qué? Porque vean ustedes que aquí esto lo está tomando positivo. Entonces, el negativo indica que va a ir hacia el eje X negativo. ¿Y qué pasa con la segunda bola? O con el eje Y. Con el eje Y vamos a hacer lo mismo. Antes de la colisión, yo les dije a ustedes que ninguna de las dos bolas tiene momento en el eje Y. Ahora, esta, entonces, tiene un momento en el eje Y negativo de 0,80 kilogramos por menos 0,15 por el seno de 30. Mientras que esta otra va a tener el momento aquí, que es igual a 0,50 por la componente en Y de la velocidad. ¿Ok? De esa manera nos da que la componente en Y de la velocidad, despejándolo, es de 0,120 metros por segundo. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Entonces, esta me está dando que esta componente sería de 0,228 metros por segundo. Y esta componente es de 0,120 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos esta componente de la velocidad? Con Pitágoras. La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Y este ángulo cómo lo encontramos? Compañeros, compañeras. Sabemos que zeta va a ser el arco tangente de la componente en Y entre la componente en X. ¿Lo ven? Y eso nos da un ángulo de 28 grados. Que es lo que estaría moviéndose esa bola. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, a mí sí. Sí. Ok. Y ahora, si nosotros sacamos la cantidad de energía al inicio y después de la colisión, vean ustedes que se pierde energía. Entonces, no es elástica. Es una colisión inelástica. ¿Ok? Y si quieren, vamos acá y hagamos este ejercicio. Este lo hice con el grupo de la mañana, pero lo vamos a hacer nosotros de una manera simple o una manera rápida
para que veamos un poquito lo que decía Rosaura para hacer un ejercicio de centros de masa. ¿Le suena? Y después de eso ya nos podemos ir. Entonces, si acá, lo primero para hacer un ejercicio de centros de masa es poner nuestro sistema de coordenadas. ¿Dónde quieren poner ustedes el sistema de coordenadas? ¿Dónde lo ponemos? ¿Les parece que lo pongamos aquí en el centro de la canoa? ¿O no? Es para hacerlo un poquito diferente con lo que, como lo hice con el grupo pasado. ¿Le suena? Profe, sí. Ok. Entonces, la posición del centro de masa de un sistema va a ser igual a la masa de la partícula 1, que en este caso es de la muchacha, serían los 45 kilogramos, multiplicado por la posición de esa muchacha en el eje X. ¿Y a dónde está esa muchacha en el eje X? ¿En qué posición según nuestro sistema de coordenadas? Está en menos 1,5 metros. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí. Más la masa de la otra partícula por la posición de la otra partícula. En este caso, vamos a poner la posición del centro de masa de toda la canoa. ¿Y dónde está el centro de masa de la canoa? En el centro de la canoa. Entonces, ¿en qué posición está esa canoa? Vean que en el eje X está en 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí. Entre la suma de las masas. ¿Y cuánto me da la suma de las masas? 45 más 60 da 105. Entonces, ¿dónde está el centro de masa de esto? Está en la posición menos 0,643 metros. O sea, está por acá. Por aquí está el centro de masa. ¿Lo vieron? Ok. Ahora nos dicen que no hay fuerzas externas y que esta muchacha se mueve aquí. Y ahora va a estar ahí. Entonces, si nosotros sacamos la posición del centro de masa,
final, ¿a dónde estaría esa posición del centro de masa final? Compañeros, compañeras. Será igual, masa por posición. Vean que aquí la posición sería esta de acá. 45 por 1,5 más 60 por 0 entre 105. Eso me daría una posición de 0,643 metros. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. El asunto es el siguiente. Si yo no tengo fuerzas externas ni nada externo que me altere el sistema, ¿verdad? O sea, si yo camino sobre un bote o si ustedes, no sé si alguna vez han visto a alguien tratar de bajarse de una patineta moviendo el pie hacia adelante. ¿Nunca lo han hecho? Yo no, profe. ¿Se han andado en patines? Siempre tiene así. Ok, ¿qué pasa si usted agarra y está usted de pie, levanta este pie y lo pone y lo tira hacia adelante? ¿Mm? Si usted está así y tira este pie para adelante, estando usted quieta. ¿Lo han intentado? Pero como para avanzar, profe. No, 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 no. Nada más, están aquí y levanta ese pie y tírelo para adelante. No sé qué pasaría. La patineta se mueve para atrás. Correcto. Al final lo que ustedes van a hacer es un split, porque este se le va a ir para atrás y este se le va a ir para adelante. Ajá. ¿Sabía que eso? No me ha pasado, pero creo que sí es muy coherente. Ok. Eso es porque el centro de masa debe permanecer quieto. Entonces, como usted tenía este pie acá, vean que el centro de masa está en este punto. Ahora, si usted se mueve para allá, el centro de masa tiene que quedar en ese mismo punto. Entonces, usted se le va a ir para atrás para que el centro de masa siempre quede en el mismo punto. ¿Ya? Lo único es que ahí sí hay fricción, entonces por eso no suceden esas cosas. Eso significa entonces que si la muchacha hace eso, todo el barco se tiene que mover para atrás. ¿Cuánto se va a mover? Se va a mover 0,643 menos, bueno, negativo, ¿verdad? Que es la posición donde estaba al inicio, menos la posición final, 0,643. Esto me da 1,286 metros hacia atrás. Entonces vea que aquí todo el barco se tiene que mover esa distancia hacia atrás para permanecer con el centro de masa en la misma posición.
¿Les quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Ok, perfecto. Igual, si ustedes quieren sacar la velocidad del centro de masa, se saca exactamente igual, pero ahora en lugar de usar posiciones, usamos velocidades. Y si queremos encontrar la aceleración del centro de masa de un sistema de partículas, en lugar de posiciones o velocidades, usamos aceleraciones. Y eso es un poco de lo que trata este tema. ¿Ok? Por ahí les quité 3, ya son las 7:03. Entonces, bueno, me voy despidiendo de los que están viendo el video y